Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente estar juntos a través de las comunicaciones virtuales. Le damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de poder acercarnos o allegarnos ahí hasta la comodidad de su hogar, su sala, su cuarto, su auto, su trabajo, donde quiera que usted pues nos esté sintonizando o nos esté viendo. Le damos gracias al Señor y aquí estamos con el pastor José Pablo para continuar en estas enseñanzas. Así que prepárese, busque su Biblia, busque su cuaderno, su lápiz, para que entremos a esta enseñanza que tenemos el día de hoy, pastor, y nada más y nada menos que vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de Cristología. Así que prepárese porque vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para que nos guíe en esta enseñanza. Acompáñanos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por permitirnos estar una vez más en esta enseñanza de llevar tu palabra hasta los hogares. Padre, te pedimos que tu presencia esté con cada uno de ellos, y donde llegue esta enseñanza, donde quiera que se escuche, Señor, que haya convicción de espíritu a espíritu y la revelación de la palabra, para que cada uno de tus hijos, Señor, conozcamos quién es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que así también el Padre nos sea revelado por medio de tu palabra. Te damos gracias y declaramos que hay una dependencia total y absoluta en ti para enseñar y para recibir la enseñanza en todo lugar. Te damos la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, acompáñanos a adorar y a exaltar a nuestro Rey de Gloria. Adoremos. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver
contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Haz una oración ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Dios. Gracias le damos al Señor nuevamente por este grande privilegio de poder exaltarlo, adorarlo, glorificarlo. Estamos contentos, quiero decirle que estamos felices de poder llegar y poder compartir esta palabra, esta enseñanza en su vida. Y sin más preámbulos, pastor, vamos a entrar a este tema. Usted sabe que hemos estado hablando de la Trinidad, hablando, ¿verdad?, de ese Dios que se manifiesta en tres personas, como ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la clase anterior, pastor, hablamos del Padre, y qué mejor entonces ahora vamos a hablar del Hijo. Acuérdese que el Padre es el que comisiona, es el que envía al Hijo, y hoy pues nos toca hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle pues que el concepto que usted tenga de nuestro Señor Jesucristo va a determinar la calidad de vida cristiana que usted tenga. Es importante saber y entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la misma Biblia, pastor, establece que Jesucristo es la piedra angular, y es nuestra base de nuestra fe, y nuestra salvación depende del concepto que usted tenga de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted tiene a nuestro Señor Jesucristo, usted tiene salvación, usted está disfrutando de la gracia que nos fue otorgada a través de Cristo. Pero si no tiene a Cristo, entonces usted no puede disfrutar de este regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Así que vamos a hablar, pastor, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el Hijo. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto a Jesucristo?
El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18 y el verso 33 al 36, dicen de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 33 dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué manera de confirmar lo que estamos hablando. El saber qué usted cree sobre nuestro Señor Jesucristo es lo que garantiza la bendición de Dios sobre la vida del hombre o de la mujer. Así es, pastor. Así que la palabra es clara, ¿verdad? Y dice que el que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo prácticamente está condenado. No puede disfrutar ni de la gracia ni de la salvación, porque es la fe en el Hijo de Dios que nos da y nos permite entrar en esa gracia, ¿verdad? Y disfrutar no solamente, mi hermano, la salvación y todos los beneficios aquí en la tierra, sino también en el cielo. Así que en este estudio, pastor, hablando de Jesucristo, vamos a tocar algunos aspectos y quiero que los tenga, y si los puede subrayar, apúntelos. Vamos a tratar sobre la divinidad de Cristo. Vamos a hablar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de su unipersonalidad, y vamos a hablar de su obra salvadora. Así que es importante que usted entienda estos conceptos. Pero en esta clase, pastor, en esta clase queremos dejarle estudiar 4 conceptos básicos. Y lo primero que vamos a estudiar, mis hermanos, es saber qué es lo que dice el mundo de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el mundo de Jesucristo? Número 2, ¿qué es lo que dice el creyente sobre nuestro Señor Jesucristo? Así es. Y número 3, vamos a hablar de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, vamos a ver cómo lo describe el Antiguo Testamento. Vamos a cubrir esos 4 aspectos en esta primera clase. Y vamos a comenzar, pastor, preguntándonos, ¿verdad?, ¿qué es lo que dice el mundo sobre nuestro Señor Jesucristo? Es muy importante porque desde el punto de partida de lo que el Evangelio de Juan nos presenta, pastor, que el que no cree, ¿verdad?, es condenado por causa de rehusarse a creer. Y es que el mundo presenta o creen en Jesucristo como uno de los hombres más sobresalientes que hubo en la tierra, más importantes. Correcto. Hay quienes tienen la mentalidad, y lo vemos con el pueblo de Israel, pastor, porque ellos reconocen que era un profeta, que era un buen hombre, un buen maestro, un filósofo, un filántropo, un iluminado. Aunque estos aparentan ser títulos que nos pueden describir la personalidad de Jesús y que aparentemente pretenden honrarlo también, pero al solamente describirlo de esta manera, le están quitando, están negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es correcto. De nada sirve, aunque parecen hermanos que los títulos que le dan aparentan ser honorables. El mundo dice, los incrédulos dicen, Jesucristo era un gran profeta. Jesucristo era un hombre muy ilustre. Jesucristo ha sido el más grande filósofo. Aparentan que le dan honor. Pero quiero decirle que es el desastre más grande, ¿verdad? Sí. Que es la injuria más grande, es una definición mediocre de lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no era un gran filósofo, no era un gran filántropo, no era el hombre más bueno. Jesucristo era, es y será el Hijo del Dios Altísimo, el Salvador del mundo. Así que no importa que el mundo diga, pero usted tiene que entender que el mundo siempre va a decir estas cosas. Siempre. Nunca van a reconocer quién es Jesucristo. Así que estos son los conceptos que ellos tienen, ¿verdad? Un gran maestro, un gran iluminado, un gran hombre, un gran profeta. Pero ahora, pastor, ¿qué dicen
¿Qué dicen los creyentes? Cuando entramos en este tema, ya vemos lo que dice el mundo, lo que dicen los incrédulos. Ahora, ¿qué dicen los creyentes al respecto, pastor? Nosotros, pastor, lo vamos a corroborar, lo vamos a comprobar con la palabra, porque esto es maravilloso. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 15, dicen así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Es interesante, pastor, muy interesante. Recuerde que Jesús anda con sus discípulos, y lo interesante que yo estoy seguro que cuando este tiempo llegó, cuando Jesús agarra a sus discípulos y se los lleva a Cesarea de Filipo, ahí junto al mar de Galilea, Jesús ya ha hecho milagros, ha hecho maravillas, ha hecho portentos, y los lleva a darles un seminario a ellos solos. Así es. Y Jesús está muy interesado en saber quién es Él para la gente. ¿Qué dice el pueblo de Israel? ¿Qué dicen los judíos? Y los lleva y les presenta esta interrogante. Y tarde o temprano, cada uno de nosotros va a tener que responder a esta pregunta, porque la pregunta está activa. Está activa. ¿Verdad? ¿Quién dice usted que es Jesús? Entonces, la respuesta es admirable, ¿verdad, pastor? La respuesta que le dan los discípulos, rápidamente le contestan, no dudan. Dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o que eres alguno de los profetas. No dudaron en contestarle y en decirle qué es lo que el pueblo pensaba. El problema fue cuando él les hizo la segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí vino el silencio sepulcral. Y esto quiere decir, hermanos y hermanas, que ellos también creían, como el pueblo de Israel creía, que Jesús era un buen hombre, un buen profeta, Elías, y quiero decirle que eso era una gran honra, ¿verdad? El decir que Jesús era Elías. O Jeremías, el profeta. Están hablando que ellos creían que Jesús era un enviado de Dios. Entonces ellos parece que compartían el mismo concepto que tenía el pueblo, pero no se imaginaron de esa otra pregunta, ese gancho, ¿verdad? No se la esperaban. No se la esperaban. Y Jesús le dice: ¿y vosotros? Y yo me imagino que ellos se quedaron viendo, porque dice que se quedaron calladitos hasta que Pedro fue iluminado, y Pedro recibió esta revelación de lo alto y le respondió, ¿verdad? Le digo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y Jesús rápido le dice: tú eres muy listo. No, tú eres, esto no te vino de tu conocimiento. Esto no viene de ti. Esta revelación, esto que has dicho, te vino de mi Padre que está en el cielo. Porque para entender quién es Jesucristo, usted tiene que tener la revelación del Padre. Porque el Padre revela a Jesús. Así es. ¿Verdad? Y Jesús reveló al Padre. Entonces, aquí tenemos claro y tenemos que entender que nosotros como creyentes declaramos lo mismo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Mesías, ¿verdad? Él es el Dios lleno de gracia y de verdad. Así que el apóstol Pablo también, pastor, nos dice, nos revela también en todas sus epístolas, pero díganos algo de lo que dijo Jesús respecto lo que dijo el apóstol Pablo respecto a Jesús.
En la carta a Tito, el capítulo 1 y verso 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, aunque me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Entonces, la predicación de la salvación fue encomendada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar entonces ahora, pastor. Ya sabemos lo que dice el mundo, ¿verdad? Los incrédulos. Ya sabemos que en la iglesia, los creyentes, cómo definimos a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el que otorga la salvación y la vida eterna, el dador de la gracia. Bueno, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Porque, hermanos, esto es importante. El conocer y entender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es la clave. Acuérdese que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Nunca hemos puesto en tela de juicio la divinidad. Y si alguien duda de la divinidad de Cristo, realmente no tiene salvación, tampoco tiene vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia, pastor, sobre la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que verlo con el Evangelio de Juan, el capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí podemos entender claramente que el Verbo, dice según el apóstol Juan, pues estaba con Dios y era con Dios desde el principio. Así es. Está hablando, es verdad, de que el Padre y el Hijo han cohabitado eternamente y para siempre. El Hijo siempre estuvo con el Padre, nunca se apartó de Él. En la obra, en la creación, en la obra redentora, ¿verdad? En la obra salvífica, Jesús siempre ha estado con el Padre. Entonces, el apóstol Juan aquí nos dice que el Verbo o el Logos está diciendo que ha coexistido con Dios eternamente y para siempre. No es necesario, ¿verdad?, que le sigamos explicando esto. Si usted lo lee, va a entender correctamente este texto. La gloria del Señor. La Biblia dice también, pastor, que la gloria de Jesús se ha mantenido siempre, ¿verdad? Antes de que el mundo existiera. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a esto? El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y verso 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces el Verbo se hizo carne. Quiere decir, esto está hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo solamente a partir de que se hizo hombre y murió. No. Porque ese es el problema que tenemos con algunos pseudo cristianos, con algunos dicen que son cristianos, pero que no son. No reconocen la eternidad de Jesús. Simplemente dicen que Jesús nació, ¿verdad?, y murió a los 33 años. Por lo tanto, la vida de Jesús fue de 33 años. Entonces es imposible. Por eso queremos dejarle por sentado y que usted entienda que Jesús, a pesar de que nació como hombre, vivió como hombre, tuvo necesidades como hombre, le dio sed, se cansó, ¿verdad?, se enojó, aunque él estaba metido en un cuerpo de hombre, él era 100% Dios. Así que le estamos hablando de la eternidad. La eternidad, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también los salmos, pastor, nos hablan y nos declaran que Jesucristo ha existido eternamente con el Padre. ¿Qué nos dice la palabra ahí, pastor? Dice el libro de los Salmos, capítulo 40, el verso 6 y 7. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Aquí, en esta escritura, está claro que no está hablando de David, que fue el que escribió el Salmo, ¿verdad? Y si usted se va, por ejemplo, al libro de Hebreos, ahí
el escritor del libro de Hebreos trae esa profecía, pastor, y dice que esa profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí, pastor, en Hebreos? Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el apóstol o el escritor del libro de Hebreos coge esta profecía que fue inspirada por David, ¿verdad? Y dice, esta profecía no se la podemos asignar a David. Esta profecía fue dada por medio de David para una profecía que nos iba a revelar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo nos habla, mis hermanos, en el libro de Efesios, nos habla sobre la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? Efesios capítulo 1 y verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Correcto. Y también el apóstol Pedro nos hace un llamado. Así es. ¿Verdad? Y es una escritura hermosa. Mire, primero Pablo dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Cómo me gustaría quedarme aquí, ¿verdad? Y poder decirle tantas cosas. Pero acuérdese, usted y yo fuimos escogidos para salvarnos, para salvación. Fuimos escogidos en Cristo, pastor. En Cristo. Antes que Dios hiciera los cielos, la tierra, el universo, los planetas, usted y yo ya estábamos en el corazón de Dios, pastor. Y Él había determinado antes del principio que usted conoce como principio, antes de Génesis 1:1. Ya Dios había determinado enviar a su Hijo amado para otorgarnos salvación y vida eterna. Ahora nos toca a usted y a mí decidir. Pero el Padre en Cristo ha cumplido la promesa de entregar salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? En su primera carta de Pedro, el capítulo 1, verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y era, dice, destinado como el Cordero de Dios. El Cordero. Entonces ya lo que le estamos diciendo. No quiero que usted piense, ¿verdad?, que como Israel falló, entonces Dios tuvo que sacarse un as de la manga y dijo, como estos me rechazan, pues yo ahora voy a hacer esto. Usted, la iglesia, usted y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios está en salvar a la humanidad, no a una nación como se lo hemos dicho, porque cuando Nicodemo visitó a Jesús de noche, estamos hablando de un alto funcionario de los judíos, Nicodemo fue y le dijo, nosotros creemos que tú vienes de Dios, pero no nos conviene decirlo, porque perderíamos todos los beneficios que tenemos. Pero cuando Jesús le dice a Nicodemo que el corazón del Padre no está con la nación de Israel, sino está con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo estaba esperando que Jesús dijera, porque de tal manera amó Dios a Israel. No. Dios tenía en el corazón desde antes de la fundación del mundo salvarlo a usted y a mí. ¿Y sabe cómo? Como dice el apóstol Pablo, pastor, por medio de la locura de la predicación del evangelio. Porque esto es una locura. Andarle diciendo a la gente, andarle rogando a la gente, por favor reciban a Cristo, mire, reciban a Jesucristo para que tengan salvación y vida eterna, y la gente se burla. Dice el apóstol Pablo, se burlan de nosotros, nos dicen cualquier cosa, nos menosprecian, porque no pueden creer que el Dios Todopoderoso nos ha otorgado una salvación tan grande por medio de la locura de la predicación, pastor. ¿Verdad? Pero usted y yo
estábamos en el corazón de Dios. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene no solamente, hermano, todos los beneficios aquí en esta tierra, porque Dios garantiza bendiciones, pero también salvación y vida eterna. Y dice que eso estaba preparado. Así es. Preparado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted y qué es lo que tengo que hacer yo? Tener a Jesucristo, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para ser partícipes. Ahora bien, pastor, hablemos de Jesucristo como en el Antiguo Testamento el Padre, ¿verdad?, manifiesta al Hijo. Hay una gran tipología en el Antiguo Testamento. Quiero que sepa que todo el Antiguo Testamento se presenta a Jesucristo en diferentes tipologías. Y la primera que vemos, pastor, justo es en el jardín del Edén. Así es. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva fallan, ¿verdad? Entonces Dios hace una promesa. Así es. Desde allí, Dios hace la promesa diciendo que va a enviar a la salvación. ¿Qué dice la Escritura? Es el Padre mismo el que anuncia. Esto es maravilloso. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya estaba el Padre hablando de la promesa. Ya no estaba diciendo que iba a enviar a alguien a redimirnos de el pecado. ¿Y qué le parece, pastor? También el mismo Padre hace una tipología muy linda también ahí, después del pecado. ¿Qué fue lo que hizo? En el capítulo 3, el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué le parece? Qué interesante. Porque si usted se ha tomado el tiempo de leer un poco la Escritura, se dará cuenta que Adán y Eva, pues, dice la palabra que estaban desnudos, porque no había pecado, ¿verdad? Entonces, realmente no había nada que ocultar, no había nada de qué avergonzarse, porque cuando usted está limpio delante de Dios, usted es una carta abierta, como dice la palabra, ¿verdad? Y no hay nada que ocultar, usted no tiene ningún problema. Pero cuando pecaron, se escondieron y ellos mismos se cubrieron con unas hojitas, ¿verdad? Con unas hojas de higuera. Eso se llama justificarse, autojustificación, ¿verdad? Yo lo hice por esto, porque nadie me entiende, porque nadie me quiere, porque aquella mujer me incitó, porque el jefe me dijo que tomara con él, porque etcétera, etcétera. Es el hombre cuando se quiere justificar, ¿verdad? Sabiendo que lo que hizo no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces busca justificarse, y eso significan aquellas hojitas de higuera. Pero dice la Escritura, pastor, lo que usted leyó ahí, ¿verdad? Que Dios mismo hizo sacrificio, mató animales para cubrirlo, ya anticipando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué otra manera entonces, de qué otra tipología vemos en el Antiguo Testamento, pastor? Lo vemos que es anunciado por medio del Cordero Pascual. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 12, versos 5 al 6, nos dice de esta manera: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí otra tipología, ¿verdad? Lo representa como el Cordero Pascual. Así que esto no era otra cosa más que el simbolismo, ¿verdad? La tipología del sacrificio que iba a ser el verdadero Cordero de Dios, ¿verdad? Que iba a venir a morir en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, en la tipología del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es tipificado entonces como el Cordero, que quita el pecado del mundo, y así fue como lo presentó Juan el Bautista. ¿Dónde tenemos eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es, miren hermanos, esto es muy interesante, porque usted tiene que darse cuenta que la más grande revelación Dios se la dio al pueblo de Israel a través de la Pascua. A través de la Pascua. O sea, en cada Pascua, la fiesta de la Pascua,
acuérdese de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eso es la Pascua, esa es la fiesta, ¿verdad? Liberación del pueblo de Israel que estuvo en esclavitud por más de 400 años y Dios, para libertarlo, establece la fiesta de la Pascua, que era cuando el ángel de la muerte iba a pasar y solamente la sangre del cordero en las puertas, en los postes de la puerta y en los dinteles garantizaba que esa familia no moriría. Así es. Entonces, los israelitas recibieron esta orden, recibieron este mandato para hacerlo perennemente. Así que cada año, fíjense bien, desde ese año, la salida de Egipto, el pueblo de Israel todos los años en el desierto, por 40 años estuvieron sacrificando el cordero. Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Y se instalaron, comenzaron y siguieron sacrificando un cordero al año. Cuando el rey Saúl y cuando el rey David y Salomón y toda la época de los reyes, todos esos años, estoy hablando, hermano, desde el año más o menos 1500 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel lo practicó. Y le voy a decir otra cosa. Después de que Cristo vino, ya se cumplía el plan y la profecía. Aunque los judíos ortodoxos, los que todavía no creen en Jesús, siguen sacrificando hasta el día de hoy. Lo que le quiero explicar es que cuando Juan el Bautista, delante de aquella multitud que están en el Jordán bautizando, él señala a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía una fuerza y un poder, porque no había judío que no entendiera ese vocabulario, porque hasta ese tiempo, por casi 1500 años, lo practicaban cada año, todos los años. Así que cuando Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios y hace el sacrificio, entonces ya la profecía estaba cumplida. Por eso usted y yo no necesitamos hacer ningún sacrificio. Así que Jesucristo fue anunciado a través de este Cordero Pascual, y para el pueblo de Israel era la máxima revelación, y no había, yo dudo, pastor, que hubiera algún judío que no entendiera esto. Eso era lo que ellos practicaban. Así es. Y por todos los años, por una semana, ellos sacrificaban el cordero, ellos comían la carne del cordero asada, tal como se anunció. Así que cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los que oyeron tuvieron que haber entendido, ¿verdad? Pero también, pastor, Jesucristo no solamente fue anunciado como Cordero Pascual, pero también en la Biblia, antes de los Salmos, también es anunciado. Díganos algunas escrituras de esa, pastor, donde nos diga que Jesús ya estaba esperándose ese momento y que Dios lo había enviado. El capítulo 49 del libro de Génesis y el verso 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estamos hablando del libro de Génesis. El libro de Génesis, pastor. Y esta es la promesa que Dios le revela a Jacob. Así es. Y estamos hablando del primer libro de la Biblia. Ahora también, pastor, recuerdo cuando Ana fue al templo, ¿verdad? Y andaba ella orando y buscando el rostro del Señor y postrada, adorando. Dios le dio una palabra muy hermosa. ¿A qué se refería? El primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos traerá desde los cielos, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Qué maravilloso. No, estamos hablando, ¿verdad? De los comienzos del pueblo de Israel, cómo Dios está anunciando la venida de su ungido. El ungido es como que dijera el Mesías. El Mesías. El Mesías y el ungido son los mismos términos. Así que
ahí prácticamente está diciendo y exaltará al Mesías. Al Mesías. Así que también los salmos, pastor, los salmos nos dan una variedad de palabras proféticas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dicen los salmos, pastor? Mire lo que dice el Salmo 2, del verso 4 al 9. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estamos anunciando, está anunciando, mis hermanos, bueno, es que hay tantas escrituras, ¿verdad? Pero no podemos darle todas las escrituras, pero es interesante porque no está hablando de David. No. Dios no le está diciendo a David, mi hijo eres tú. O como dijo David, dijo Jesús, si David era hijo, ¿por qué le dijo el Señor a mi Señor? Así es. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jesús. ¿A quién le estaba diciendo eso? No se lo podía decir a David, porque David mismo dijo el Señor a mi Señor. Entonces Jesús está diciendo, no estaba hablando de David esta profecía, estaba hablando de mí. Y se lo está diciendo a los judíos. Pero también, pastor, en los salmos se habla y se profetiza sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? El Salmo 22, del verso 1 al 7, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, no hay para él salvación. Eso, estamos hablando de 1000 años. 1000 años. David vivió 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo y a David se le revelan los sufrimientos de nuestro Señor y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Imagínense, hermano, anunciado aún los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es interesante, porque estamos hablando y usted tiene que entender que Jesucristo es y será el Hijo del Dios Altísimo, que ha coexistido con el Padre siempre. Antes de que Dios creara las cosas, Jesucristo es, ¿verdad? Y ahora, aquí en la Escritura, antes de los Salmos, en los Salmos, estamos declarando, le estamos dando algunos textos solamente, porque hay demasiados, pero para que usted entienda, ¿verdad? Que 1000 años antes de que Jesucristo apareciera y fuera a la cruz, ya se le había revelado, se había anunciado los sufrimientos, y no vamos a ir a Isaías, porque en Isaías 53, mas él, ¿verdad? Desechado entre los hombres, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Imagínense, entonces, eso ya estaba anunciado, pero también, hermanos, se habla de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de que Él iba a poseer el trono, el reino. ¿Qué dice la Escritura de eso de los Salmos, pastor? El libro de los Salmos, capítulo 45, versos 6 y 7, dice, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Amén. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. O sea, estamos hablando de la dignidad. Así es. De quién es nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre, porque nació de una mujer, pasó por todo lo que un niño pasa. Así es, ¿verdad? Tuvo que
que ir a la escuela, a la sinagoga, a lo que hemos dicho, ¿verdad? Se enojó, sufrió, le dio hambre, le dio sed y pasó por todo lo que un hombre normal, porque nadie puede entender a otro ser si no ha pasado por ahí. Por eso la Escritura dice, ¿verdad?, que Él nos entiende, que Él sabe. Por eso cuando nos acercamos a Él, ay hermano, ¿cómo Él no te va a entender a ti? ¿Cómo Él no va a comprender por lo que tú pasas? ¿Cómo no va a comprender tu sufrimiento? ¿Cómo no va a comprender? Él no va a comprender tu angustia, tu dolor. Si Él pasó, la Biblia dice, pastor, que Jesús, aún siendo hijo, tuvo que ser probado y pasado por sufrimiento para que aprendiera obediencia. O sea que el Padre permitió que su hijo pasara por todo esto. Él fue azotado, él fue golpeado, fue abandonado. Así que si tú fuiste abandonado, tienes quien te comprenda. Si tú fuiste abandonada, tienes quien te comprenda. Si tú has sido maltratado o maltratada, tienes quien te comprenda. Porque Jesús pasó como hombre, pasó por todos los sufrimientos y todas las angustias. Por eso podemos venir delante de Él. Amén. Y quiero decirle que también, pastor, los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hablaron de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos muestra los profetas en el Antiguo Testamento, pastor? El profeta Isaías en el capítulo 7 y el verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí están hablando, ya la profecía habla de su nacimiento. Su nacimiento, ¿verdad? Y dice que iba a nacer de una mujer que no había tenido relaciones sexuales con nadie, era una virgen. Entonces, así dice la Escritura, que María, ¿verdad?, estaba comprometida para casarse, pero no estaba casada. No. Y en medio del compromiso fue que fue escogida para recibir, ¿verdad?, y ser embarazada por el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que María concibió a Jesucristo y lo dio a luz. Y dice la misma Escritura en el Nuevo Testamento que no fue hasta después del nacimiento de Jesús que María y José tuvieron relaciones de esposo y esposa. Así que se cumple la palabra profética cuando dice que iba a concebir una virgen. Entonces, estamos claros que Jesucristo, los profetas lo anunciaron. Ahora también habla, pastor, de cómo se le iba a llamar a Jesús. El mismo capítulo 9 y el verso 6 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Todos los nombres con los que se conoce a Jesús. Así es. Así le llamamos a Él. Cuando usted está en su presencia y usted está orando, usted viene delante de Él y usted le llama, porque esos son los nombres que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros cuando acudimos a Él. Pero también, pastor, en el libro de Miqueas nos dice exactamente dónde iban a nacer. ¿Qué nos dice la palabra? El capítulo 5 y el verso 2 de Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está claro, donde no solamente se profetiza que Jesucristo va a nacer, que el Hijo de Dios va a nacer, sino que también nos dice dónde van a nacer. Por esa razón, cuando los magos aquellos se presentaron, pastor, usted se recuerda, llegaron a Jerusalén, esa era una gran fiesta cuando estos hombres llegaron, y Herodes pensó que lo iban a honrar a él, y Herodes les abrió las puertas y les dio la bienvenida a los reyes, a los sabios, ¿verdad?, que llegaron. Y la sorpresa de Herodes era que no llegaron a honrarlo a él, sino le dijeron: venimos en busca del rey que ha nacido.
Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Herodes se turbó, porque dijo, aquí solo hay un rey y soy yo. Así que le dijeron los magos, los sabios, le dijeron, no, lo sentimos. Entonces seguimos el camino porque andamos y venimos a adorar al rey. Al rey. Y dice la Escritura que Herodes inmediatamente llamó a todos los escribas, a los fariseos, a todos los sabios, ¿verdad? Y les dijo, mire, les hizo la pregunta, mire lo que le dice Herodes, ¿dónde va a nacer el rey? Y entonces fácilmente los saduceos, los fariseos le dijeron, va a nacer en Éfrata de Belén. Así es. Entonces Herodes le dijo a los sabios, vayan, adórenlo y regresen y díganme cómo está y dónde está para ir a adorarlo yo. Pero ya Dios le dijo a los sabios que no regresaran, ¿verdad? Porque sabía la intención de Herodes. Entonces fue cuando Herodes llamó a los fariseos, y dice la Escritura que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que estaban en Belén. En Belén. ¿Verdad? Y ahí es cuando aquella palabra que se dio también del llanto de Raquel, ¿verdad? Era un llanto, imagínense, que dice la historia y la Escritura que Herodes mandó a matar no solamente a los niños, sino a todas las mujeres que estaban embarazadas, pastor. Y aquello fue un llanto terrible, ¿verdad? Pero estaba anunciado que Jesús iba a nacer en Belén. Y esta profecía está cumplida en Mateo, pastor. 2, 5 y 6. ¿Qué dice la Escritura ahí? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, la profecía de Miqueas se cumple en Mateo 2, 5 y 6. Así es. Y también quiero que sepa que el profeta Zacarías, pastor, en el 9:9 nos dio una profecía. Así ¿Qué es. decía la profecía? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero esta profecía, mi hermano, de Zacarías 9:9 se cumplió en el libro de Mateo, capítulo 21, 4 y 5. ¿Qué nos dice Mateo? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a Aleluya. ti, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué interesante. Porque yo tengo que decirle a usted, mi hermano y mi hermana, que cuando un rey entraba a una ciudad, antiguamente, entraba en un caballo blanco, ¿verdad? Como vencedor. Pero Jesús, Él es rey. Él es el rey de gloria. Pero Jesús no manda a buscar un caballo blanco para entrar a Jerusalén. Él manda a buscar un asno, ¿verdad? Un burrito, y se monta en el burrito y él entra, pero no para cambiar el orden, hermano, sino para cumplir una palabra profética, porque todos los judíos sabían que cuando su rey se presentara, iba a entrar en un asno, en un burrito. Así que por eso dice el escritor del Evangelio de Mateo, que Jesús entró en Jerusalén en un asno para que se cumpliera lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Así que todo judío que lo vio entrar montado en un burrito, sabían que él era el rey esperado. Así que, mi hermano, mire cómo en la Escritura nos da testimonio de que Jesucristo no solamente se presentó en carne, se presentó como hombre aquí en esta tierra para salvar y redimir al mundo, a todo aquel que en él crea, sino que Jesucristo ha cohabitado con Dios, pastor, eternamente y para siempre. Él es Dios. Así que vamos a continuar la próxima clase. Vamos a hablar ya de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar, mi hermano, de su obra salvadora y de otros puntos que tenemos.
pero queremos dejarle en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es. ¿Verdad? Que Él ha coexistido eternamente, siempre ha estado con el Padre. Y que Él se hizo hombre y se humilló para venir a esta tierra a habitar con su creación. Y por eso podemos acercarnos confiadamente a Él y encontrar el oportuno socorro, porque Él nos entiende. No importa cuál sea su circunstancia, no importa cuál sea su situación, Jesucristo está con los brazos abiertos. Acérquese confiadamente a Él, hable con Él, y yo sé que Él le responderá, porque está escrito, pastor. Así es, pastor. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Oremos, pastor. Padre, te damos gracias una vez más porque sabemos que esta palabra viene de ti, que esta enseñanza viene del fondo de tu corazón para que tus hijos, cada uno de nosotros, Señor, nos sea revelado quién es el Hijo y a su vez, precioso Consolador, que el Padre nos sea revelado para conocerlos y saber quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador y que hay esperanzas vivas para todos los que hemos creído y aún los que van a creer. Te damos gracias por la palabra, declaramos que queda atesorada, que es revelada en su corazón para que la pongamos en práctica y caminemos, Señor, con una esperanza viva, entendiendo y comprendiendo que un día, Señor, te veremos cara a cara y nos gozaremos y nos alegraremos en nuestro Señor y Salvador. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.